Dios te bendiga, hermano. Vamos a tratar un tema que se llama consejería. Y vamos a tener base bíblica ahí en Proverbios capítulo 11, verso 14. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Quién es un buen consejero? Creo que es uno que da consejo y dirección para la vida. Ese es el buen consejero. Sí. Veamos esto. Aleluya. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando un líder no tiene una dirección de parte de Dios, puede hacer caer al pueblo. Pues lo dice la Escritura. Sí, no hay dirección, y alguien tiene que tomar la dirección. Y normalmente son líderes, ¿sí? Pero cuando no tiene consejo, un buen consejo, cuando se maneja solo, puede arrastrar al pueblo a la caída, ¿sí? Y si bien, vamos a ver lo que dice aquí. Más en la multitud de consejeros hay seguridad. Qué bueno es contar con gente que el consejo lo toma de la palabra de Dios, que el consejo es bueno, que el consejo es sabio. Y si bien, vamos a ver, ahí mismo es sobre esto, 15:22, Proverbios 15:22, dice así, 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Cuando no hay buen consejo, hay frustración, porque no se logra el objetivo por el cual se está pidiendo dirección. Donde no hay consejo, pues, más en la multitud de consejeros se afirman. Aleluya. Con frecuencia, el libro de los Proverbios, que es un libro maravilloso, hermano, que habla de la conducta de la vida, y si bien hace hincapié en la sabiduría de buscar el consejo de otros en cuanto a los planes y propósitos personales. El contexto que decía, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión, porque tu propia opinión te puede hacer fracasar, perder. Es que yo creo, es que yo pienso, es que a lo mejor. No, busca nutrirte de la palabra de Dios. Busca el consejo de los que te rodean. Quizás no te aconsejen lo correcto, algunos, pero tú vas a tomar aquel consejo que analices que está bien y que está correcto, ¿sí? Por eso es bien necesario que busques el consejo, consejería, para que puedas decidir lo correcto. Porque no todos dan buen consejo, porque por ignorancia o porque no les interesa. Pero a ti sí te interesa caminar sobre seguro, hacer las cosas bien delante de Dios, porque delante de Dios es que debemos de quedar bien y es el que nos va a calificar lo que hagamos, ¿sí? Eso es ser interdependiente. La interdependencia es muy buena. La anarquía no es correcta. Hemos hablado sobre eso. Es muy diferente esto, una cosa de la otra. Y sí, entonces, ¿por qué hay frustración? ¿Por qué no se pide el consejo adecuado? Mas si tú preguntas aquí, preguntas allá,
sacas un común denominador de qué es lo más viable, lo que es más correcto hacer, te va a traer bendición, te va a traer seguridad, te va a traer éxito en lo que hagas o lo que emprendas. Aleluya. O sea, que el buen consejo es necesario. Otra vez, el buen consejo es necesario para nuestras vidas. Rodéate de gente que sepa dar buen consejo. Hay un refrán que dice, júntate con sabios y sabio serás. Si te júntate con ignorantes y serás uno más. Entonces, qué importante es que te juntes con gente que da buen consejo, que ha alcanzado la sabiduría de parte de Dios, porque ha dado su corazón abierto a aprender y a saber más. Aleluya. Sigamos adelante, hermano. Vemos el Salmo, atrás, 119. 119. Aleluya. 23 y 24. 119, 23 y 24. Dice así: príncipes también se juntaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Este hombre, el salmista, no respondió a la crítica, no respondió al insulto, mas él meditaba en la palabra de Dios y se encontró que los testimonios de Dios, que es la bendita palabra de Dios, era y es una delicia. Y la palabra de Dios aconseja adecuadamente. Dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Aleluya. El salmista da testimonio de que sufrió mucha burla, desprecio y difamación cuando procuraba llevar una vida recta de acuerdo con la palabra de Dios. ¿No te suena algo parecido a esto? Quienes están tratando de llevar una vida recta, de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a la obediencia a Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, hay gente que te va a criticar, que te va a tener en mente, te va a menospreciar, ¿sí? Pero mira, esa oposición, sin embargo, al salmista no le impidió seguir el camino de Dios, que a ti no te debe interesar tampoco que se opongan, pues tú estás siguiendo el camino de Dios, no estás siguiendo el camino del mundo. También hoy los que son fieles a Cristo y a su palabra deben comprender que serán criticados y ridiculizados. Se les pudiera llamar legalistas o extremistas, separados, contrarios a la fe de ellos, pero no te debe interesar eso. Ellos, es extremistas por los que se conforman a las costumbres mundanas de una sociedad impía. Fíjense bien, ellos, los que critican, se conforman a las costumbres del mundo, a una sociedad impía que habla mal, que aconseja mal, que dirige mal sus propias vidas y de las de los que los rodean. Entonces hay ruina para ellos por causa de no apreciar el consejo, por causa de no buscar la sabiduría de parte de Dios. Aleluya. Y bien, vamos a ver ahí vemos aquí que la ley de Dios nos aconseja adecuadamente. Vamos a ver Jeremías capítulo 38. Jeremías capítulo 38. (14 al 20). Fíjense, esta historia que nos ilustra, si es necesario, adecuado, prudente, sabio, escuchar la voz de Dios. Cuando tú escuches la voz de Dios, no tardes en obedecerla. Cuando tú escuches esa dirección del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre lo que tienes que hacer, no dudes en hacerla, en seguir la dirección,
pues el Espíritu Santo te va a dirigir a toda verdad y a toda justicia. Dice 38:14. Sedequías consulta secretamente a Jeremías, dice aquí el título de esta porción bíblica. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia, en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Estaba preso Jeremías. Y si te diera consejo, ¿no me escucharás? Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo: vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en manos de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Nota, hermano, esto. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Necesario oír la voz de Dios para que nos vaya bien. Necesario, hermano. Busca la palabra de Dios. Busca que tus 5 sentidos espirituales, que tus oídos espirituales estén preparados, adiestrados en oír la palabra de Dios, en oír la voz de Dios cuando te habla tu pensamiento, cuando habla tu corazón, cuando te habla a través de las piedras, que caray, los que no ni saben nada. Dios te puede hablar a través de los medios que Él tiene a su disposición, porque Él es soberano. Usó un cuervo para mandarle de comer a un hermano, ¿sí? Y ese cuervo le llevaba a tortas. Dice aquí, el 21, dice: pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. Y aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos. Hundieron en el cieno tus pies, o sea, en el lodo, y se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos. Tenía muchas mujeres. Y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y a esta ciudad quemará a fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías: nadie sepa estas palabras y no morirás. Y si los príncipes oyeron que yo he hablado contigo, y vinieren a ti y te dijeren: decláranos ahora que hablas con el rey, no nos lo encubras, y no te mataremos. Asimismo, ¿qué te dijo el rey? Les dirás: supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de Jonatán, para que no me muriese ahí. Y vinieron, y sucedió, y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron a él, y él le respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Le mandó eso, él lo dijo. Con esto se alejaron de él porque el asunto no se había oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y ahí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Aleluya. Sedequías creyó el mensaje de Jeremías, hermano, pero su temor de los demás, su carácter débil y su falta de fe en Dios impidió que se resolviera con firmeza a obedecer a Dios. Como resultado, Sedequías se buscó su propia vergüenza y causó la ruina de la nación. Qué tremendo que un hombre falle y las consecuencias la pague, no solamente él, sino toda la nación. Fue como muchos que en la actualidad se niegan a hacer lo bueno, aun cuando sepan que sus acciones causarán el juicio de Dios sobre ellos y el desastre sobre los demás. Fíjate bien esto. Así como actuó Sedequías, así hay muchos que actúan por debilidad de carácter, por miedo,
¿sí? Entonces cuando sucede eso, cuando se nieguen a hacer lo bueno, saben que sus acciones causarán el juicio de Dios sobre ellos y el desastre sobre los demás. Acuérdense de Jonás, cuando empezó la barca a querer hundirse por aquella tormenta tremenda. Nada más uno era el culpable de que se levantara esa tempestad. Por eso echaron suertes a ver sobre quién había venido, por causa de quién estaba esa tormenta. Echaron suertes y le tocó a Jonás, y en verdad, era verdad, porque por causa de él, todos iban a morir, todos iban a ser hundidos. Y la solución para que no se hundieran la dio el mismo Jonás. Si ustedes me echan al mar, se va a calmar la tempestad. Y así fue, por causa de una persona. Pueden suceder cosas terribles a los que están cerca de él. Entonces tú y yo tenemos que cuidarnos de no traer sobre nosotros pecado, o sea, ira de parte de Dios por hacer lo incorrecto, por no saber pedir consejo, por no saber caminar conforme al plan de Dios. Y no solamente nos afectamos nosotros, sino afectamos a los que nos rodean. ¿Estás entendiendo esto, hermano? ¿Estás entendiendo esto? Por causa de nosotros pueden sufrir otras personas. Y lo más terrible es nuestra familia. Nuestra familia. Hay muchos ejemplos de esto que estoy hablando en la Escritura. Muchos. Mire, dice bien, Jeremías era un buen consejero y lloraba mucho por el pueblo. Dios le dio carga, bastante carga, por todo lo que estaba anunciando a través de él. Él lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Tanto que él quería llorar más todavía, porque se le dio mucha carga por el pueblo de Dios. Y sucedió todo lo que él dijo que iba a suceder. Y por eso él escribió el libro de Lamentaciones. Y ahí vemos qué terrible estuvo esa consecuencia, ¿no?, de la desobediencia, de no saber pedir un consejo para caminar correctamente. Busca consejería, hermano. Busca el buen consejo. Jeremías era un buen consejero. Veamos Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Aleluya. Veamos. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, no, oye, ni los pecadores en la congregación de los justos. Pues aparte, hermano, aparte. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Él conoce tu camino, lo que haces, lo que piensas, lo que decides. Mas la senda de los malos perecerá. No hay un final feliz para el impío. No hay un final feliz para los malos, hermano. Terrible castigo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. En consejo de malos. Fíjense. Este salmo sirve de introducción a todo el libro de los salmos. Pone en contraste las únicas dos clases de personas reconocidas por Dios, cada una con un conjunto propio de principios por los cuales vivir. Los piadosos, que se caracterizan por la justicia, el amor, la obediencia a la palabra de Dios y la separación de la comunión con el mundo. Y los impíos, que representan los caminos y el consejo del mundo, que no guardan la palabra de Dios y por consiguiente no tienen parte en la asamblea del pueblo de Dios. Oye, Dios conoce y bendice a la persona piadosa, pero los impíos no tienen parte en el reino de Dios y perecerán. No tienen parte en el reino de Dios. La separación entre esas dos clases de personas existirá a lo largo de la historia de la redención y hasta la eternidad. Que no hubo un consejo de malos, que no esperó o no quiso o no aceptó que le aconsejaron lo malo. Hay una parte en la Biblia que le dice un hombre
que vayan a robar juntos y van a una misma bolsa. Y dice, no hagas caso de los pecadores, porque no andan en caminos buenos. Fíjese bien, el primer versículo del libro de Salmos recalca la distinción entre los justos y los malos. Los verdaderos creyentes pueden distinguirse por las cosas que no hacen. Los verdaderos creyentes pueden distinguirse por las cosas que no hacen, los lugares a donde no van y las personas con las que no se asocian. Ninguna persona puede experimentar la bendición de Dios sin apartarse de las cosas que son perjudiciales o destructivas. Otra vez, ninguna persona puede experimentar la bendición de Dios sin apartarse de las cosas que son perjudiciales o destructivas. O sea que no puede recibir la bendición de Dios, ¿sí? No puede recibir la bendición de Dios ni experimentarla si no te apartas ¿de qué? De las cosas que te perjudican o que te destruyen. Aleluya. Los consejeros malvados deben ser rechazados. ¿Por qué tienen que ser rechazados? Porque te aconsejan cosas perversas, cosas malignas, cosas torcidas. Entonces deben ser rechazados. Discierne cuando te están aconsejando, hasta encubiertamente. Discierne que no es correcto el consejo que te están dando. Debes de conocer. Bien. Vamos a ver Salmo 16:7. Salmo 16:7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Quién te aconseja? Jehová. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Te enseña cómo está tu conciencia. ¿La conciencia te acusa? ¿La conciencia te condena? ¿O la conciencia te justifica? Y Dios te lo está mostrando, te está enseñando cómo está tu conciencia. ¿Está viva? ¿Está cauterizada? ¿Qué está? ¿Cómo está tu conciencia? El mejor consejo es el de Dios. El mejor consejo es el del Señor Dios Todopoderoso. Por decir, no habrá consejo tan exacto, tan maravilloso que el de Dios. Veamos ahí en el capítulo 9 de Isaías. Capítulo 9 de Isaías. (9:6) dice así: porque un niño nos es nacido. Está hablando de Jesucristo. A Isaías le revelaron el nacimiento del Mesías y su reinado también. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues aquí, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, pues a él están sujetos tronos, principados y potestades. Al nombre de Jesús. Y se llamará su nombre, oye, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces a Jesús también se le llama Padre eterno. También se le llama Dios fuerte. Pero la pluma de los escribientes se ha vendido. Y ya le quitan la divinidad a Jesucristo, nuestro Señor. Porque Él dijo, cuando su muerte, nadie me la quita, yo de mí no la doy. Tengo poder para ponerla, tengo un poder para volver a tomar. Aleluya. Bendito Dios. El mejor consejo es el del Señor. Esto predice, dice, porque un niño nos es nacido. Esto predice el nacimiento del Mesías, Jesucristo. Su nacimiento será en un lugar y momento definido de la historia.
y ese hijo mesiánico nacería de una manera original y prodigiosa. Isaías anota 5 nombres que caracterizarían su función como Mesías. Admirable, quiere decir, el Mesías mismo sería un prodigio sobrenatural. La palabra hebrea Pelé solo se emplea para referirse a Dios y nunca a los seres humanos ni a las obras humanas. El Mesías mostraría su carácter mediante sus obras y milagros. Consejero. El Mesías sería la encarnación de la sabiduría perfecta y tendría las palabras de vida eterna. Como consejero, revelaría el perfecto plan de salvación. Dios fuerte. En el Mesías habitaría corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Padre eterno. Él no solo vendría a revelar al Padre celestial, sino que él mismo actuaría hacia su pueblo eternamente como un padre compasivo que ama y protege a sus hijos y suple sus necesidades, conforme a la riqueza en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Príncipe de paz. Su gobierno traerá paz con Dios para la humanidad mediante la liberación del pecado y de la muerte. El mejor consejo es el de Dios. El consejero maravilloso es el Señor. Y aquí está hablando de Jesús. El consejero maravilloso es Jesucristo, el Señor, Dios Todopoderoso. Veamos, hermano, ahí Jeremías capítulo 7. Última cita, Jeremías capítulo 7, verso 21. Dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Oye, escuchad mi voz. Digo, Dios quiere que escuchen la voz de Él. Y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué? No oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Ahora es lo mismo. Hay gente que no oye la voz de Dios. Y oyeres que no es que el órgano que es el oído esté atrofiado, porque me está hablando del oído espiritual, de no atender a la voz de Dios, de menospreciar la voz de Dios, el mandato, lo que Él quiere que tú sepas, que tú hagas, como tú camines. Entonces hay una dureza del corazón ahí. Dice aquí, no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos personales, propios. Dice, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Qué animal camina para atrás? Los cangrejos, ¿sí? En lugar de avanzar, van hacia atrás. Algo inverosímil, algo que es cierto, porque si no hacen caso de la voz de Dios, no es para progresar, sino pues para arruinarse. Porque quien no le hace caso a Dios, ¿cuándo va a prosperar? Nunca lo va a hacer. Por eso es necesario tener oídos para oír lo que Dios quiere decir. ¿Alguna vez te ha hablado Dios? Usando un vaso, a alguien o algo, o a través de la misma palabra. ¿Te ha hablado Dios? Puedes decir tú que sí. ¿Le has hecho caso? ¿Has atendido a la voz de Dios? Porque si no, estás en un problema, hermano. Estamos en un problema cuando no queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y lo que Dios nos ha enseñado que hagamos, si no lo hacemos, no apreciamos ese consejo. Mira, es necesario que hagas esto y esto otro. Y ha venido a tu corazón y a tu mente el hacer aquello por la dirección del Espíritu Santo, pero has hecho caso omiso de la voz de Dios. Y luego vienen cosas que suceden en tu vida y dices, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué?
porque no estás haciendo caso del consejo de Dios. Toda la palabra sirve para nosotros, es provechosa. Pero si no, tú no aprovechas la voz de Dios que está enviándote a tu vida, puede llegar un momento en que ya no te hable Dios, en que ya no te aconseje Dios, por cuando has endurecido tu corazón a la indicación y al consejo de Dios. Dios es el buen consejero. Sería bueno que atendieras más las cosas que has oído. No sea que te deslices. No sea que te deslices. Entonces, qué bueno es que escuches y que obedezcas. Y si y sí, bien, continuamos. Y si bien, hermano. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. ¿Cuántas veces Dios te ha enviado palabra? Pero dice, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. No le hicieron caso a Dios. No le hicieron caso a Dios. Dios está hablando una y otra vez, constantemente. Y yo lo dijo él. Todo el día extendí mis manos a pueblo rebelde, que no me hicieron caso. Ahora cuando ellos me hablan, yo no les voy a oír. No les voy a oír. No les voy a hacer caso. Porque no escucharon en el tiempo de su visitación, no escucharon mi voz. Tremendo. Dice, creo que sí, el 27. Tú pues les dirás todas estas palabras, hablándole Dios a Jeremías, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Dios. Esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Fíjense nada más, cuando la nación que no escucha la voz de Jehová Dios, ni admite corrección, ahí ya no verdad, ya fue pura mentira. Y hay gente que se alimenta de la mentira. Y la verdad pereció. Y la verdad de la boca de ellos fue cortada. Ya no hubo más. Tremendo. Por eso es necesario, hermano, que tú y yo busquemos el buen consejo. Que busquemos al mejor consejero. Y no hay mejor consejero que el de Dios. No hay mejor consejero que el de Dios, que es Jesús. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero tú dices, ¿cómo voy a encontrar el consejo de Dios? A través de su palabra. Y los consejeros que tienes a tu alrededor, si son de Dios, tú ese consejo lo vas a, a comprobar con la Escritura, a avalar con la Escritura. Porque el que te va a aconsejar, te va a aconsejar de acuerdo a la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, dice. Si tú das consejo, hazlo conforme a la palabra de Dios. Y el buen consejo, ¿cómo ayuda? Te hace caminar con seguridad. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Procura buscar a aquellas personas que sin ningún interés personal, sin ningún interés financiero, te dan un buen consejo. Busca asesorarte. Hay gente que te puede dar un buen consejo con el simple hecho de que no quiere que te pierdas. Dios te bendiga mucho, hermano.